¿Se puede vender una vivienda con hipoteca? Claro que se puede vender. El 60% o el 70% de las operaciones que hacemos tienen un préstamo hipotecario. Pero de cara al comprador, el adquirir una vivienda que tiene una hipoteca pendiente, a lo mejor les perjudica en algo o les supone un gasto adicional. No, para nada. No hay ningún problema ni hay ningún riesgo. Supongamos que ya hemos firmado escritura pública, se han realizado los pagos de manera correcta, hemos realizado la provisión de fondos que nos ha pedido la gestoría del banco y nos queremos asegurar que todo ha sido de manera correcta. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vas a corroborar que se haya hecho correctamente esta gestión? Pues mediante una... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast inmobiliario, a nuestro episodio número 10. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante recurrente, al menos en nuestra oficina, en el día a día, y es la venta de una vivienda con hipoteca. Hay muchos clientes que este tema les genera muchas dudas, algunos incluso se piensan que no existe esa posibilidad de vender un piso con hipoteca, y la intención de nuestro podcast es pues, desmentir esos mitos o esas dudas que puedan llegar a tener. Y estamos hoy aquí con mi compañero Juan Pedro, un día más. Muy buenas tardes. Y vamos directamente al grano, Juan Pedro. Venga. ¿Se puede vender una vivienda con hipoteca? Claro que se puede vender una vivienda, en este caso que tenga préstamo hipotecario. Es más, el 60% o el 70% de las operaciones que hacemos, en este caso en la inmobiliaria, todas las viviendas tienen un préstamo hipotecario, una carga hipotecaria. Es lo más habitual. Claro, también destacar que al final las circunstancias de las personas pues al final cambian, te puedes trasladar, te puedes mudar a otro municipio. Cambiar de trabajo, hacerlo. Y entonces, una hipoteca en este caso no va a ser una condición como para que no se pueda vender un inmueble, porque perfectamente se puede llevar a cabo una cancelación posterior. Claro. Siempre dependerá pues, de las circunstancias de cada uno y de las posibilidades que tenga, que los vamos a comentar más adelante por encima. Pero yo creo importante, Juan Pedro, hacer un pequeño paréntesis aquí y destacar una diferencia importante, que es, bueno, nosotros nos encontramos muchas veces que llega a lo mejor un cliente a la oficina y le preguntamos si la vivienda tiene hipoteca y te dice que no, porque la terminó de pagar ya hace mucho tiempo o porque es una vivienda heredada y en este caso ya los padres terminaron de pagarlo hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, nosotros cuando solicitamos la nota simple al registro de la propiedad, esa carga sigue apareciendo. Y aquí es donde entra la diferencia entre cancelación económica y cancelación registral que nos toca explicar al cliente. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, o sea, como bien comentas, en este caso muchos de los clientes ya se creen que al haber terminado de pagar un préstamo hipotecario, pues que ya se han hecho todas las gestiones y no. En este caso va a seguir figurando en esa nota simple como una carga hipotecaria y se tiene que llevar a cabo una cancelación registral. Esta cancelación registral, o sea, tenemos que tener en cuenta que pueden existir dos tipologías. Una, que hayan transcurrido más de 21 años desde la última obligación de pago. Si esto es así, el proceso va a ser mucho más sencillo porque no va a hacer falta, en este caso, que exista una escritura de cancelación de préstamo hipotecario, sino únicamente se podría realizar mediante una instancia en el registro de la propiedad y por caducidad pues la van a cancelar. Y después está el segundo, que no hayan transcurrido esos 21 años, en este caso, pues que sí que sería un poquito más complejo porque habría que hacer una escritura de cancelación, posteriormente rellenar el modelo 601 exento y llevarlo al registro de la propiedad para que se cancele, en este caso, pues la anotación que existe de esta carga. Claro, yo creo que aquí lo más importante de este punto es destacar de cara al espectador que nos esté escuchando es que no es un proceso automático. No, para nada, no es un proceso, no va a funcionar. El registro de la propiedad no va a funcionar de oficio y va a ir realizando cada vez que transcurra el plazo, o ya sea de una protección de una vivienda protegida, o ya sea que se haya o que haya transcurrido el plazo de ese préstamo hipotecario, de oficio el registrador de la propiedad no va a realizar esa cancelación. Pues bien, habiendo aclarado esta pequeña diferencia respecto a cancelación económica y cancelación registral, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta antes de que entremos en más detalle, pues vamos con la primera posibilidad, Juan Pedro, y yo creo que es la más sencilla a nivel de trámite, que es cancelar económicamente tu hipoteca antes de poner a la venta la vivienda.
Bueno, para ello lo primero que tienes que tener es la disponibilidad económica. Si no tienes la suficiente cantidad económica como para cancelarlo, pues esta opción ya se descarta directamente. Si tienes esta cantidad económica, lo que hay que realizar es primero ir a la entidad bancaria, amortizar totalmente este préstamo hipotecario y una vez ya que esté amortizado, la entidad bancaria te va a facilitar un certificado de saldo cero. Con este certificado tienes dos opciones. Una, o realizarlo a través de la entidad bancaria y su gestoría, que va a ser pues, en una cantidad económica superior a si lo hicieses fuera de ese circuito interno. Y la opción 2, por supuesto, pues hacerla pues en una gestoría externa a la entidad bancaria. Una vez que tú ya tienes este certificado de saldo cero, vas a asignar la notaría en la que quieres que se realice la escritura de cancelación de este préstamo hipotecario, se personará en esa escritura un apoderado que tenga pues, los poderes suficientes para realizar las cancelaciones de préstamo hipotecario, con posterioridad se tendrá que rellenar y hacer la presentación en tributos del modelo 601 que estás exento y posteriormente se tendrá que llevar al registro de la propiedad para que cancelen esta carga hipotecaria. Este sería todo el proceso o los 3 pasos que se tienen que ejecutar para poder cancelar y que no aparezca ya reflejado en la nota simple. Aquí creo que es también importante señalar, Pablo, el tema de lo que puede implicar si vas a vender un inmueble. Si eres mayor de 65 años, quizás no te vaya a afectar en nada porque no vas a tener incremento patrimonial en tu declaración de la renta siempre y cuando pues sea tu vivienda habitual o haya sido tu vivienda habitual los 3 años. Tampoco vamos a entrar mucho en fiscalidad en este podcast porque el motivo es vender una vivienda con hipoteca, pero bueno. Lo que sí que quiero que alguien que esté en esta circunstancia y le pueda servir este podcast es que si realiza esta cancelación de una manera muy anterior a cuando vaya a vender el inmueble, puede ser que Agencia Tributaria no lo tenga en cuenta posteriormente como un gasto. Es decir, cuando tú vas a adquirir una nueva vivienda y vas a reinvertir en vivienda habitual, siempre y cuando, hemos dicho, no seas mayor de 65 años, lo que te va a decir Agencia Tributaria es: usted tiene que reinvertir la totalidad de la cantidad económica menos el gasto que haya tenido de préstamo hipotecario. ¿Vale? Entonces, si tú lo cancelas con anterioridad a esa fecha de escritura de venta de tu vivienda, puede ser que lo que te diga Agencia Tributaria es: no, usted ha ganado esta cantidad económica de manera neta y lo que tiene que reinvertir es la totalidad de esta cantidad económica en la adquisición de una nueva vivienda habitual antes de que transcurran 2 años. O sea, me parece importante esta puntualización porque puede ser, si estamos hablando de una hipoteca de 50.000, 60.000 euros, pues la diferencia aplicando rápidamente puede ser en torno a los 12.000 euros de reinvertir o no reinvertir esta cantidad económica. Claro. Pues sí, al final es una posibilidad que hay que contemplarla, igual que el tema de las amortizaciones anticipadas también puede influir en la decisión de si hacerlo en el, digamos, de manera anterior o el día de la firma. Claro, o sea, lo primero que tienes que realizar en este caso es leerte tu escritura de préstamo hipotecario y verificar cuáles son las condiciones que tienes, o sea, cuáles son las amortizaciones o las comisiones, en este caso, por amortizaciones parciales o totales, porque pueden haber unas comisiones pues, que sean en torno al 1% o al 0,5%, y todo esto habrá que verificarlo y hacer números pues, para ver qué es más rentable para tus intereses, claro. Vale. Por destacar una última cuestión antes de pasar al resto de posibilidades, que lo habíamos comentado antes, es que en alguna ocasión lo hemos hecho, es cancelar el préstamo hipotecario de manera previa con el importe de las arras. Sí, también. O sea, una de las cuestiones que nosotros le indicamos, en este caso a la parte vendedora, es que pueden utilizar estas arras para, siempre va a depender de la cantidad económica que adeuden. Pero en muchas ocasiones pueden pedir hasta una cantidad un poquito más alta de la normalidad, que suelen ser unas arras del 10%, para proceder a la cancelación y que cuando se vaya ya a la escritura pública de compraventa, pues la finca vaya limpita de polvo y paja. Exactamente. Vale, bueno, yo creo que hemos hablado bastante de esta primera posibilidad. Que es la más, bueno, suele ser la más común, bueno, depende de cómo venga con herencia, si no viene con herencia. Sí, pero sí a lo mejor es la de las más
sencillas, ¿no? Sí. Que a lo mejor lo vas con suficiente tiempo, sin tener que estar a lo mejor agobiado con los plazos y demás. Bueno, que también hay muchos clientes que dicen, mira, no prefiero hacer absolutamente Ya. nada y prefiero ir a la cancelármela tú. escritura pública Claro. y que creo que Sí. me imagino que será la siguiente Claro, cuestión, ¿no? exactamente. Que vamos a ver. Claro, yo creo que hemos hablado muy en profundidad con respecto a esta primera posibilidad, pero claro, es lo que hablábamos al principio. Al final necesitas disponer de la cantidad económica o si te decides la opción de las arras, pues tener una cantidad económica que puedas cubrirla. Hay veces que no es así. Claro. Hay veces que vendes, pero el importe que adeudas al banco es bastante elevado y no te queda otra que remitirte a la segunda posibilidad, que es la cancelación económica el mismo día de la escritura pública. Que yo creo que esto es, quitando todo lo que proceda de herencias, esta suele ser la más habitual, la más común. Sí, a lo mejor hay algún cliente que sí que ha terminado de pagarlo hace ya mucho tiempo y finalmente se decide a vender, pero normalmente suele ser por herencia esta primera opción, y la segunda yo diría que es la más común de todas, que al menos nosotros en la oficina es la que más vemos. Sí, que esto es a lo que nos referíamos del 60 o el 70% de las operaciones inicialmente cuando hablábamos que se va. Sí, no hay en este caso no hay ningún problema. Lo único es pues las cuestiones que se tienen que llevar a cabo. Se va a producir una compraventa normal. Entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que se va a pedir un certificado de saldo pendiente con intereses diarios a la fecha del día de la escritura pública de venta. La entidad bancaria te va a facilitar ese certificado. Aparte, tenemos que tener en cuenta que la cancelación, en este caso, se va a encargar de realizar esta cancelación la gestoría del banco de la parte compradora y que por ello pues, te va a exigir una provisión de fondos y que ellos son los que se van a encargar de realizar todo este proceso de cancelación, y con posterioridad pues, te van a facilitar la factura de la notaría, la factura en este caso del registro de la propiedad y su factura pues, como gestoría. Vale, sí, aquí por situar un poco al cliente también destacar que no es un proceso rápido, ni muchísimo menos. No, para nada. O sea, las gestorías en este caso de las entidades bancarias no son rápidas en realizar estos trámites. O sea, tenemos llamadas de clientes que han transcurrido más de 6 meses y 8 meses y todavía no le han devuelto la cantidad económica. Normalmente estas provisiones de fondos son una cantidad económica superior al coste real que van a tener y tienen que devolver una cantidad económica. Es más, en muchas ocasiones estos clientes cuando venden se quejan porque tienen que hacer la declaración de la renta. Entonces es un gasto que se puede deducir de la declaración de la renta y no tienen estas facturas, tienen la provisión de fondos. Pero sí, las gestorías de las entidades bancarias suelen tardar mucho tiempo en realizar este trámite, que sería un trámite sencillo. Es realizar una escritura de cancelación de préstamo hipotecario que únicamente tiene que comparecer, que creo que este también es un tema relevante, no tiene que comparecer la parte vendedora ni el titular registral, sino únicamente tiene que comparecer la entidad bancaria a través de su apoderado, tiene que personarse, en este caso en una notaría, firmar la escritura de cancelación junto con ese certificado de saldo cero, posteriormente se rellena modelo 601 que está exento y se lleva al registro de la propiedad, que aquí en Madrid es Alcalá 540, para que se proceda a la cancelación de esta carga hipotecaria. Vale. Estos serían como los pasos. Claro. También creo que es importante destacar respecto a ese certificado de deuda pendiente que le solicitamos a la entidad bancaria de manera previa a la escritura pública, normalmente son unos 3-4 días antes, que esté a fecha de firma ese certificado. A mí personalmente me ha pasado que no le podían facilitar el certificado a fecha de firma y se lo facilitaban a fecha de cuando lo solicitó, es decir, 3-4 días antes, y la solución que me proponían era recalcular el importe en base a los intereses diarios que había. Claro, es decir, sí, porque te van a marcar en ese certificado la cantidad económica a la fecha que se expidió ese certificado y después te va a poner un concepto de unos intereses diarios. Claro. Hay que tener cierta precaución con estos certificados porque puede ser
que durante estos días, aparte de esos intereses diarios, puede ser cuando recae el préstamo hipotecario en el titular. Justo. Entonces ya no sería el realizar únicamente el recálculo de los intereses diarios. Es importante que recordarle a la entidad bancaria y que nos indique en este caso el cliente vendedor cuál es la fecha en la que mensualmente pues pasan en este caso la letra o el préstamo hipotecario por su cuenta bancaria para tenerlo en cuenta. Siempre habría que hacerlo o de manera anterior o posterior, pero que se haga un cálculo exacto para que el día de la escritura pública no haya ningún problema. Vale. Esta segunda posibilidad siempre va a ser posible siempre y cuando lo que tú adeudas de hipoteca sea inferior al valor de la transmisión. Claro, claro, en este caso... Es decir, es importante destacarlo porque a día de hoy ya no sí, es común. No es común, eso es justo lo que... Pero tú sí lo has vivido, Sí, por ejemplo. claro, del 2008 al 2014, en el que se produjo esa bajada drástica de un 5, un 6 o hasta un 7% anual, llegando al 40 o 40 y pico por ciento de bajada, sí que nosotros hemos intervenido en operaciones en el 2013, 2014, en el que los préstamos hipotecarios eran superiores al valor real de mercado de la vivienda. Entonces hemos visto situaciones pues, por separaciones o por decisiones, en este caso personales, de venta y cancelación de préstamo hipotecario, en el que la totalidad de la cantidad económica se entregaba a la entidad bancaria y además tenían que hacer una entrega de una OMF o de un cheque nominativo bancario a favor de la entidad bancaria por el importe restante. Entonces, claro. Por supuesto que se tiene que tener en cuenta que la cantidad económica siempre tiene que ser, la cantidad económica adeudada siempre tiene que ser inferior a un valor de mercado. Claro. Claro, lo mencionaba porque a día de hoy nos parece imposible, claro, inviable, pero ya hemos pasado por un momento en el cual ha sido así. Sí, claro, hace 12 años, claro, o sea, claro, que puede no parecer hace muchísimo tiempo, pero fue hace 12 años, hemos visto situaciones en las que el valor de la vivienda estaba por debajo de lo que se adeudaba, claro, y con lo cual no existía o no se llegaban a acuerdos de una dación en pago en el que la cantidad económica, o sea, en el que la entidad bancaria se daba satisfecha recibiendo el inmueble, sino que exigían, claro, además el pago de la totalidad de la cantidad económica adeudada. Claro, lo digo porque como estamos en un punto ahora mismo en el sector, en esa normalización o en ese cambio de ciclo, a lo mejor en un par de años nos toca vivirlo de nuevo. Esperemos que no, pero suenan tambores en este caso de normalización o ajuste y bueno, siempre que suenan tambores, pues los que ya hemos vivido en este caso otras circunstancias en el sector inmobiliario, recordamos y tenemos hasta algún cliente también hace poco tiempo que nos lo ha recordado, clientes vendedores que se dedican en este caso que son profesionales del sector y que han adquirido inmuebles y que con posterioridad pues no vender y han estado 4 o 5 años sin vender ese inmueble con unas bajadas de un 20 o un 30%. O sea que han existido, no es ciencia ficción. El sector sabemos inmobiliario que es cíclico y que esto puede pasar. Son clientes que han ido siempre detrás de la bolita. Detrás de la bolita corriendo. Sí. Vale. Si estás pensando en vender tu piso pero todavía tienes una hipoteca pendiente, hay una forma de hacerlo sin complicarte. En Templo Consulting nos encargamos de todo el proceso por 2.950 euros más IVA y solo cobramos si vendes. Bueno, aclarada esta segunda posibilidad, yo creo que estas dos son las más comunes. Sí. Bueno, hemos entrado un poco en que habría que hacer un estudio dependiendo de las circunstancias de cada uno, si se puede amortizar de manera previa, si no, cuáles son las condiciones con tu entidad bancaria, lo de la agencia tributaria también tenerlo en cuenta ahí para que el que nos esté escuchando tenga muy claro estas dudas. Por supuesto que puede recurrir a nosotros para estudiar cuál es la mejor posibilidad para él. Pero bueno, vamos con esa tercera opción, que son las hipotecas puente. Que yo creo que a día de hoy es menos común oír esto. Menos común. Pero, como hemos hablado, también hemos hecho referencia
a la anterior crisis del 2008, pues igual conviene también recordar este tipo de hipotecas Sí. que se dio en aquella época. Bueno, se dio más que en la época de crisis, se dio en el de bonanza, es decir, del Vale. 2006 al 2008 sí Claro. que como el mercado estaba subiendo Cuando la a gente- este ritmo, pues entonces lo que no tenías cantidad económica suficiente, en este caso, para adquirir un nuevo inmueble, y una de las opciones que existía es, si tenías una vivienda con un préstamo hipotecario que su cantidad económica adeudaba, pues existía una gran diferencia respecto al valor de mercado, pues lo que se realizaba era rehipotecar nuevamente esa vivienda, y con esa cantidad económica la utilizabas para adquirir una nueva vivienda. Para que los telespectadores, oyentes, lo puedan en este caso entender, pues si una vivienda pues con una hipoteca de 50.000 euros y con un valor de mercado de 300.000 euros, pues como las entidades bancarias te financian en este caso el 80%, pues el 80% de 300.000 son 240.000 euros. Si tenías 50.000 euros, lo que te volvían en este caso a financiar era 190.000 euros. Y estos 190.000 euros los utilizabas para hipotecar el nuevo inmueble y tener esa aportación de 190.000 euros. Siempre te comprometías con esta entidad bancaria a que se produjese una venta pues en un determinado plazo. Hemos visto pues, que muchas de las hipotecas puente que se realizasen con posterioridad desde el 2014, como el alquiler ha ido subiendo, pues algunos clientes, en vez de vender el inmueble y realizar en este caso esta hipoteca puente, se quedaron con el inmueble, y con lo que generaban de los alquileres mensuales eran capaces de poder ir pagando pues la mensualidad de la hipoteca que le corresponda. Vale, y una pregunta, este tipo de hipotecas siempre se va a dar con la misma entidad bancaria, ¿no? Me imagino. Lo normal es que se suele dar siempre con la misma entidad bancaria, porque la entidad bancaria tiene que entender cuál es el motivo para que tú vuelvas a hipotecar nuevamente tu vivienda cuando únicamente te quedan 50.000 euros. Oye, ¿por qué vas a querer 190.000 euros? Sería muy raro que una entidad bancaria o que dos entidades bancarias te permitiesen realizar este tipo de gestión. Vale. Y durante este periodo en el cual, bueno, hemos hablado de la posibilidad de que a veces te puedes comprometer a la venta de esa vivienda en un periodo X, durante este periodo, ¿tú estás pagando las dos hipotecas a la vez de los dos inmuebles? Bueno, lo primero es que hay que negociar, o sea, te pueden dar, lo que tienes que hablar es con la entidad bancaria para negociarlo, pero en muchas de las ocasiones lo que se negocia es una carencia, es decir, que durante un tiempo estés sin pagar cantidad económica alguna de una o de las dos hipotecas, o que en vez de que exista una carencia, que sea una carencia de la amortización y que únicamente pagues intereses. Estas suelen ser lo que se realiza. Bueno, aclarada este tipo de hipotecas, las hipotecas puentes, pues ya solamente nos queda la cuarta y última posibilidad, que es el tema de subrogación hipotecaria. ¿En qué consiste esto, Juan Pedro? Bueno, la subrogación es la que menos se utiliza y menos vemos en el mercado. La vamos a nombrar en este caso por el ahorro, pero es muy difícil, porque al final la subrogación lo que va a implicar es que las condiciones que tiene actualmente la parte vendedora le puedan encajar a la perfección a la parte compradora. Sobre todo las subrogaciones, cuando existían tipos de interés que eran más altos, podían ser beneficiosos si la parte vendedora tiene un préstamo hipotecario con unas muy buenas condiciones financieras, a la parte compradora le podría interesar conservar ese tipo de interés, esas vinculaciones. Pero va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo esa subrogación, porque normalmente al comprador pues, va a necesitar una cantidad económica superior respecto a lo que le queda a la parte vendedora de pagar de préstamo hipotecario. Entonces va a ser muy complicado que se pueda llevar a cabo una subrogación. Y yo creo que podemos poner un ejemplo para que se entienda. Pues si tengo el mismo ejemplo que hemos puesto con anterioridad, si la vivienda vale 300.000 euros y únicamente me queda por pagar a mí como vendedor 50.000 euros de préstamo hipotecario, pues lo normal es que el comprador no necesite únicamente 50, sino que necesite el 80%. En este caso lo que va a necesitar son 240.000 euros, no 50.000. No te puedes quedar con las condiciones en
este caso, del vendedor, porque la entidad bancaria lo que te va a decir es, oiga, no, le faltan 190.000 euros y no le voy a subir esa cantidad económica. Lo que vamos a hacer es un nuevo préstamo hipotecario con unas condiciones, en este caso, que van a ser más ventajosas para la entidad bancaria, claro. Bueno, pues habiendo aclarado estas 4 posibilidades, ya hemos destacado en varias ocasiones que dependerá de las circunstancias de cada uno, que nosotros estamos abiertos en este caso para asesorar a los clientes y estudiar el caso de cada uno para ver bueno, es lo primero que hacemos, ¿no? Favorable. Cuando un vendedor está interesado en vender su inmueble, lo primero que le vamos a pedir son las escritura de préstamo hipotecario, vamos a verificar en este caso cuál es la cantidad económica que le queda por pagar y le vamos a ofrecer, pues, bueno, todo el ahorro que pueda tener en este caso, pues se lo vamos a ofrecer para que lo pueda, para que tenga esa información y a partir de ahí, pues que tome la mejor decisión. Claro. Pues ahora vamos a comentar algunas cuestiones que deberíamos de tener en cuenta, sobre todo cuando vendemos una vivienda con hipoteca. Y en el primer caso es el contrato de arras. ¿Se tiene que hacer algo en especial cuando la vivienda aún tiene hipoteca? Bueno, lo primero es que en el contrato de arras siempre se va a poner una cláusula ya que está normalizada, que se va a vender el inmueble libre de cargas, gravámenes, vicios y evicciones. Y si tiene una carga, a excepción de una carga, y se pondrá la carga pues, a favor de la entidad bancaria, y también se tiene que recoger en este caso en el contrato, nosotros recogemos en ese contrato de arras que la cancelación de ese préstamo hipotecario tendrá lugar el mismo día de la escritura pública de compraventa, y además también recogemos que va a existir una provisión de fondos de en torno a 1.000 euros, 1.200 euros, va a depender también del importe del préstamo hipotecario, si de un préstamo, si recae sobre un inmueble o recae también sobre más inmuebles, como puedan ser plazas de garaje o trastero, y recogemos esa provisión de fondos para que el día de la escritura pública no haya ningún problema. Aquí creo que es conveniente también destacar, Juan Pedro, que hasta ahora lo hemos enfocado todo al cliente vendedor, es decir, pues todo lo que conlleva, las posibilidades que puede tener, ¿no? Pero de cara al comprador, el adquirir una vivienda que tiene una hipoteca pendiente, esto lo pregunto porque muchos compradores tienen la falsa percepción de si compran el inmueble y aún le queda la hipoteca, que a lo mejor les perjudica en algo o les supone un gasto adicional, sobre todo cuando se menciona el tema de la provisión de fondos. Y yo creo que no es así. No, para nada, porque al final lo que se produce es tú pactas una cantidad económica y va a realizar, pongamos un ejemplo, 400.000 euros y le quedan 200.000 euros de préstamo hipotecario, pues se le entregará, por hacerlo sencillo, 200.000 euros a la parte vendedora, y los otros 200.000 euros pues se realizará una OMF, una orden de movimiento de fondos, transferencia vía Banco de España por la cantidad económica que se adeuda, y no tienen ningún tipo de riesgos ni le va a ocasionar ningún gasto. Y además, es lo que acabamos de comentar, siempre se va a realizar una provisión de fondos para esta cancelación, para que no exista ningún problema, en el que se tienen en cuenta los gastos que se van a tener de la escritura de cancelación de este préstamo hipotecario, de la presentación del modelo 601 aunque se esté exento, y la posterior presentación en el registro de la propiedad para cancelar la carga hipotecaria. Con lo cual no hay ningún problema ni hay ningún riesgo en este caso para la parte compradora. Tanto es así que la entidad bancaria, si interviene una entidad bancaria, va a exigir que todas las gestiones las realice pues, la gestoría que representa en este caso a la entidad bancaria, que es obligación, porque ellos al final lo que se van a querer asegurar es que no exista ningún préstamo hipotecario para poder inscribir el suyo el primero. Si eres nuevo en este canal, en Templo Consulting nos gusta compartir lo que sabemos. Si quieres enterarte de primera mano y entender los cambios que se vienen en el sector inmobiliario en Madrid, suscríbete y activa la campanita. Justo juntándolo con lo que mencionabas del tema de los bancos, es decir, si nos ponemos en esa hipotética compra-venta en la cual hay una hipoteca, pues lo primero es el contrato de arras. Ya hemos destacado que lo importante es dejarlo recogido, que hay una carga hipotecaria y que se va a proceder a su cancelación el día de la firma. Y una vez que hemos llegado a la firma, ese pago, esa cancelación en sí, es decir, ya hemos hablado de que hay que pedir el certificado de deuda pendiente, lo tenemos todo, pero el acto en sí de la cancelación, ¿cómo se produce el pago el día de la firma? Mediante una OMF.
O sea, vamos a tener un certificado que eso lo va a acreditar y lo va a verificar, en este caso, la notaría que dé fe de este documento, y lo que se va a realizar es, por un lado, se va a descontar de ese precio final las cantidades económicas que ya han sido entregadas, que normalmente suelen ser del 10%, eso ya está entregado. También se va a restar de esa cantidad económica final pactada la deuda que se tiene contraída con la entidad bancaria, se va a restar también la provisión de fondos, y el pago de esa cantidad económica se va a realizar pues, mediante una OMF. ¿Por qué se hace por este método, en este caso de pago? Porque como el certificado es de saldo pendiente con interés diarios a esa fecha de firma, directamente, mediante una OMF, nos vamos a asegurar de que llega ese importe en ese mismo día. Si se realizase un pago, como se realizaban antiguamente, pues a través de un cheque nominativo bancario en el que se personaba pues un apoderado de la entidad bancaria, pues sería mucho más lento, y además podría conllevar, si no interviniese en este caso un apoderado que verifique y que firme esa escritura de cancelación en el mismo acto, que esto ya no se realiza en las grandes capitales. Si nosotros optásemos por un medio de pago igual de seguro que una OMF, como es el cheque nominativo bancario, lo que nos tocaría es, después de la firma de la escritura pública de compraventa, ir a la entidad bancaria para entregar ese cheque, y desde que tú entregas ese cheque en una sucursal hasta que se puede hacer efectivo, pueden transcurrir 48 o 72 horas. Y durante esos 2 o 3 días se están generando unos intereses, con lo cual igual no se produce la cancelación de ese préstamo hipotecario. Por eso se utiliza desde hace 15 años hasta ahora los pagos, en este caso a las entidades bancarias, para la cancelación de préstamo hipotecario, siempre se realiza mediante una OMF. Vale. Y supongamos que ya hemos firmado escritura pública, se han realizado los pagos de manera correcta, hemos realizado la provisión de fondos que nos ha pedido la gestoría del banco para cancelar la hipoteca, ha transcurrido el tiempo que tenga que transcurrir, que nos diga la gestoría, y nos queremos asegurar que todo ha sido de manera correcta, es decir, que ha sido cancelada la hipoteca, tanto económica como registralmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, económicamente lo tenemos claro, porque si ha llegado la cantidad económica, tú al día siguiente te puedes personar en tu entidad bancaria y pedir un certificado de saldo cero, te lo van a emitir. Además, te lo tienen que emitir de manera gratuita, así lo indica Banco de España, no te pueden cobrar absolutamente nada por ese certificado para que... ¿Y el perdona que te interrumpa, ¿y el de deuda pendiente? Normalmente no suelen cobrar cantidad económica, vale. pero tendrás que ver cuál es el comisionado pactado, en este caso, con tu entidad bancaria. Es decir, ahí no está tan no estrictamente está tan claro, regulado como... Eso es, pero Banco de España sí que indica que el certificado de saldo cero lo tienen que emitir de manera gratuita. Vale. O sea que la cancelación económica lo tienes claro, primero porque hay una escritura pública de compraventa que así acredita que en ese mismo acto pues, se ha producido la cancelación mediante esa OMF, pero si lo quieres corroborar, certificado de saldo cero que puedes pedir. Y después, ¿cómo vas a corroborar que se haya hecho correctamente esta gestión? Pues mediante una nota simple actualizada, actualizada una vez que ya esté inscrita, en este caso, la escritura de cancelación. Es decir, no puedes ir al día siguiente al registro de la propiedad a solicitar una nota simple porque no va a venir ningún cambio. Entonces, tendrás que dejar transcurrir y que la gestoría de la entidad bancaria, cuando realice ese trámite, pues podrá sacar una nota simple en el que ya no va a aparecer tu préstamo hipotecario. No vas a aparecer tú como titular, no va a aparecer tu préstamo hipotecario, va a aparecer otro titular, y si ha tenido préstamo hipotecario, pues aparecerá en la nota simple su préstamo hipotecario. Vale. ¿Las gestorías se suelen poner en contacto con el propietario, con el anterior propietario, para comunicárselo? ¿O esto es algo que...? Es un tema controvertido, porque las gestorías pues, no funcionan como al cliente y a los profesionales que intervenimos en el sector nos gustaría que funcionasen con esa celeridad. Entonces, bueno, pues sí que tenemos muchas quejas de los clientes en los que nos indican pues que estas gestorías
días no les han llamado, que ha transcurrido 6 meses, que ha transcurrido 8 meses y que todavía no tienen respuesta. Lo normal suele ser, y siempre el día de la escritura pública, es que firmas un documento en el que tú estás de acuerdo y muestras tu conformidad con la firma de un documento en el que ellos van a realizar la gestión en tu nombre y además te piden tus datos personales para que una vez que concluyan de realizar toda la gestión, contactar contigo nuevamente y indicarte que ya se ha realizado el trámite y proceder a la devolución de la cantidad económica sobrante, porque la gestoría se tiene que poner en contacto contigo, facilitarte en este caso la escritura del notario, la factura del notario, la factura del registrador de la propiedad y su propia factura como gestoría. Y siempre hay una cantidad económica que tienen que proceder a la devolución. Pero bueno, es un tema, como bien sabemos, espinoso y cualquiera que haya pasado por un trámite en el que se produce una cancelación por parte de la gestoría de la entidad bancaria sabe que no es un proceso, cuando tendría que ser un proceso mucho más ágil. En este caso sería certificado de saldo cero, se firma una escritura, se puede rellenar en el mismo acto el modelo 601, se lleva al registro de la propiedad y ya sabemos que el registro de la propiedad, por ley, el artículo 18 de la ley hipotecaria, lo que indica es que tienen 15 días hábiles para despachar ese documento y hacer la inscripción de la cancelación del préstamo hipotecario. Por eso no se entiende que se tarden 6 u 8 meses en realizar todo este proceso. Claro. De hecho, comentabas antes que hemos llegado a tener clientes que han tenido este inconveniente en el momento de realizar la declaración de la renta. Sí, claro. Es una de las cuestiones que siempre tenemos cuando ya se inicia las declaraciones de la renta, que son tan lentas en algunos casos las gestorías que todavía no les han entregado las facturas. Entonces no saben cómo proceder en este caso con las deducciones de los gastos que le ha conllevado la venta del inmueble, porque también es un gasto deducible. Que como última pregunta, pero quería de alguna manera destacar el papel que tenemos nosotros como Templo Consulting dentro de esta gestión, es decir, dentro de lo que se trata de la cancelación registral de una hipoteca. Ya hemos dicho que cuando es en el mismo acto ahí poco podemos hacer, porque sí o sí lo va a imponer la entidad bancaria de la parte compradora, pero bueno, cuando se realiza una cancelación de manera previa o una cancelación que ya ha transcurrido mucho tiempo porque es una herencia y sigue figurando y lo vamos a vender y que no haya ningún tipo de problema el día de la firma, ahí nosotros sí que podemos por ayudar. Supuesto, esto es lo primero que hacemos, es decir, en cuanto entra un cliente que quiere comercializar y vender un inmueble, lo primero que le vamos a solicitar es toda la documentación para realizar una revisión. Vamos a pedir una nota simple actualizada y vamos a verificar todas las cargas que tengan, ya no únicamente el del préstamo hipotecario, sino derechos de tanteo o retracto que puedan existir, condiciones resolutorias, el propio préstamo hipotecario, cualquier carga que pueda tener y que ya sepamos que se puede proceder a su cancelación, por supuesto que vamos a llevarlo a cabo, porque en el proceso de compraventa de un inmueble, si en la nota, cuanto más limpia esté la nota simple, más confianza va a tener la parte compradora. Hace bien poco te ocurrió a ti que estuvimos analizando la operación por unas afecciones fiscales, ¿te acuerdas? Así es. Entonces, todo lo que sea, pues quitar afecciones fiscales, condiciones resolutorias, derechos de tanteo, cargas hipotecarias, todo lo que se pueda eliminar, en este caso cancelar de esa nota simple, va a dar mayor confianza a la parte compradora. Entonces, por supuesto que desde Templo Consulting lo primero que hacemos es un análisis jurídico y verificamos que todo esté en regla, y a partir de ahí pues le comentamos en este caso al cliente vendedor lo que nosotros haríamos o lo que es correcto para favorecer en este caso la compraventa del inmueble. Claro, más confianza para el comprador y también menos trabas por parte, si es con financiación, es decir, si la compras con hipoteca, menos trabas por parte de la entidad bancaria, del comprador, me imagino. Bueno, claro, sí, porque pueden haber cargas que sean complicadas en este caso para respecto a vivienda protegida, que realizamos en este caso condiciones resolutorias o derechos de tanteo, pues que le cueste entender en este caso a la gestoría del banco del comprador. O sea, que por un lado, lo que hemos dicho con anterioridad,
Es decir, cuanto más limpita esté la nota simple, muchísimo mejor. Y es que además realizar todas estas gestiones previamente a través de una gestoría externa que no sea la de la entidad bancaria le va a suponer un ahorro. Los honorarios que hay fuera del circuito interno de cualquier entidad bancaria va a ser más económica que ellos mismos. Esto es evidente. Esto es evidente. Sí, es en el 100% de las ocasiones. En el 100%. Nosotros no hemos comparado. visto ninguna factura de gestión de la entidad bancaria que sea más económica que el precio de mercado de una gestoría normal. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el podcast de hoy respecto a cómo vender una vivienda con hipoteca. Yo creo que ha quedado muy completo. Espero que hayamos podido resolver todas las dudas que tenga el espectador. No obstante, si se nos ha quedado algo en el tintero, alguna duda sin resolver, dejárnoslo por favor en los comentarios, estaremos encantados de resolverosla. Y si queréis que sigamos hablando de tema inmobiliario en estos podcasts o tenéis alguna sugerencia, que también podéis dejarlo en los comentarios, pues por favor suscribiros y darle a like.